dicho, y esta otra, P, C', C. A ver, esta que está escrita acá. También es una matriz de cambio de coordenadas. La matriz de cambio de coordenadas de C' a C. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué el profesor no usa C para la matriz de cambio de coordenadas si nosotros venimos usando C? Déjenme comentarles algo. C, muchos profesores usamos C, otros profesores usamos P. La notación universal por excelencia es con P. Simplemente es eso. Pero no por esa razón, ¿sí? Estoy usando esa notación P, me estoy apartando de la notación C, sino que es porque estas bases las denominé C. Entonces, chocaban demasiado las letras. Acá iba a ser una C un poco más grandota que las otras C, nada más. ¿Qué es eso? Esa es la razón por la cual utilicé la notación tradicional. Justamente cuando uno las denota P, eso se debe a que se les llama también, en vez de matrices de cambio de base, se las suele llamar matrices de transformación de coordenadas o matrices de pasaje. ¿Sí? Son nombres. Y eso cuando uno le llama de pasaje, de ahí viene la letra P. ¿Sí? Bueno, después de ese comentario, seguimos analizando esto. Bueno, decíamos, acá aparece la matriz de, como el primer factor, la matriz de la transformación F respecto del par de bases viejas. Si queremos leer en términos de viejo y nuevo, esto sería la matriz de cambio de la base, una base nueva a una base vieja, ¿de quién? De B. Y esto, acá esto que está resaltado, sería la matriz de cambio de una base nueva a una base vieja. ¿Sí? De W. De W. También esta es una matriz cuadrada y acá está señalado que como esa matriz, ¿sí?, es de cambio de bases de B, de W, entonces tiene que tener como orden igual a la dimensión del espacio ese. Por eso aparece M por N. Ahora, esta es la relación existente. Es realmente difícil, de alguna manera, retener esto en la memoria. Sobre todo si a uno le van cambiando las notaciones. Por ejemplo, si toman un par de bases que no la llaman BC, a una le llaman B1, a la otra la llaman prima, empiezan a usar esas mezclas de notación que son muy habituales, no hay nada malo en eso, son muy habituales. A veces, de acuerdo a la necesidad del ejercicio, vienen con distintas notaciones. Entonces, digo, ¿cómo voy a memorizar esto? Si esto ya está, digamos, con una determinada elección de letras y hay un código, pero yo no lo hago por la notación, sino por el código que hay dentro. Ya les voy a explicar cómo uno puede manejar estas cosas sin necesidad de estar recordando o recontextualizando todas las veces la notación que uno está manejando al contexto del problema que está resolviendo. Entonces, de acá, de esta fórmula matricial, nosotros podemos deducir dos fórmulas. Podemos deducir, acá vamos a hacer primero eso, podemos deducir esto,
sea, podemos escribir esta matriz como función de las restantes. ¿Cómo? Este factor que aparece acá lo puedo hacer desaparecer. ¿Y de qué manera? No me digan que dividiendo, porque es una matriz. Sin embargo, hay forma de hacerlo desaparecer. Fíjense. Tomo la ecuación completa y la premultiplico, dice, premultiplicando 1, la premultiplico por esta matriz. Entonces, imagínense que tomo esa matriz y premultiplico toda la ecuación por esa matriz. Esta matriz que está acá, la coloco acá y también la coloco acá. Acá va a quedar esa matriz premultiplicando este producto de dos matrices. Esa matriz premultiplicando también el producto de esas dos matrices. Pero cuando yo tome el producto de las dos primeras, o sea, de esta y de esta, que está escrita acá, lo que me va a quedar es esto. Fíjense, acá en el segundo miembro me va a quedar PC' por esta otra, PC', o sea, me queda este producto. Fíjense que me queda un producto de dos matrices de cambio. C a C', C' a C. Esas matrices de cambio de una base a otra y de esa otra base a la primera son inversas entre sí. Son inversas entre sí. O sea, ese producto matricial es la matriz identidad, debido a que esas matrices son inversas entre sí, o son recíprocas a veces se dice. ¿Sí? Son inversas entre sí. C a C' multiplicada por C' a C. Inversas entre sí. Como cada una es de orden M, me da la matriz identidad, pero de orden M. Es decir, tiene M unos en la diagonal. Si esto acá, hago esa operación aquí, entonces este productor se reduce, o sea, con lo que venía afuera, venía premultiplicando, con esta matriz se reduce a la identidad, o sea, me despeja esto. Entonces, esta matriz que quería encontrar, matriz de F respecto del par de bases nuevas, me queda expresado de esta manera. Acá está ya el resultado. O sea, me queda una fórmula, ¿sí?, donde está despejada la matriz F, la matriz de F respecto del par de bases nuevas. La matriz de F respecto al par de bases nuevas, ¿en función de quién? En función de esta matriz, que es la matriz de F respecto al par de bases viejas, o sea, la primera base que tomé, como que colocada en un sándwich. Estos son los panes. Los panes acá, a la izquierda y a la derecha, son matrices de pasaje, o sea, matrices de cambio de base. Así como despejé esta matriz, la matriz respecto de las bases nuevas, podría haber despejado la matriz respecto de las bases viejas. También se puede hacer. Lo que sucede aquí es que para hacer eso, no... ¿Cómo hago? Fíjense que esto está a la izquierda. Y el factor que quiero enviar para el otro lado está a la derecha. Entonces tengo que venir a multiplicar, pero por la derecha. O sea, en vez de hacer una premultiplicación, como hice antes, hago una posmultiplicación. Multiplico desde la derecha. Posmultiplicando 1. Por ejemplo, fíjense, posmultiplicando, o sea, por este lado. A ver, disculpen.
Bien, continuamos ahora. Entonces, estábamos aquí. Vamos a postmultiplicar, es decir, voy a venir a multiplicar, pero por la derecha, multiplicar por esta matriz. Por supuesto, de este lado me va a quedar, en el segundo miembro me va a quedar como factor. En el primer miembro me queda como factor, pero el factor esta matriz, que está acá, con esta matriz que voy a multiplicar aquí, a la derecha, me produce esto, este producto. Y ese producto es justamente la identidad. ¿Por qué? Porque cada una de ellas, cada una de estas matrices, es una matriz de cambio de B' a B y la otra es de B a B'. Son matrices recíprocas entre sí. Como son de tamaño, o de orden, se dice en ese caso, de orden n, ¿sí? Porque las bases están en un espacio de dimensión n, o sea, son bases de B, entonces es la matriz IN. Es una matriz de identidad, pero de orden n también. Y podemos obtener entonces la otra fórmula, la de matriz de la transformación respecto de bases viejas, escrita en función de la del par de bases nuevas. Por supuesto, esto muestra que se puede hacer de una forma o de otra. Dado un dato, dado en bases nuevas, podemos hacer en bases viejas, y dado en bases viejas, podemos hacer en bases nuevas. Pero de hecho están relacionadas. Y están relacionadas, o sea, en esta forma despejada, directamente como si fuera un sándwich. Ahora, ¿cómo hacemos para recordar eso? Acá les presento un esquema para poder recordar qué es lo que opera con qué. Fíjense que cuando están, por ejemplo, ¿no? Acá tienen la fórmula esta, la fórmula 2. Algo análogo se puede hacer también con la otra. La matriz de la transformación respecto del par de bases nuevas es igual a la matriz de cambio de la base vieja a la base nueva de W. Estas son bases en W. Por la matriz de F respecto del par de bases viejas por la matriz de la base nueva a la base vieja, ¿de dónde? De B, del otro espacio. Son matrices de cambio, pero en espacios distintos. Este es en el espacio W y este es en el espacio B. Se me ocurrió esta forma de expresarlo, como así. Si llamamos BC a BC par de bases viejas, como venimos diciendo, y llamamos a B', C', par de bases nuevas, podemos expresar la ecuación 2 en lenguaje coloquial. Eso puede ser de alguna ayuda. La ecuación 2 la podemos expresar en lenguaje coloquial. También la ecuación 3 lo podrían hacer, una vez que hayan visto cuál es la idea. Y fíjense cómo se escribiría. Escribo esto en palabras. Lo que tengo aquí es la matriz de F respecto del par de bases nuevas.
Y siempre va a ser respecto del par de bases nuevas. No importa después cómo les llame. En mi mente está ese código. Cuando tengo que trabajar con esa fórmula, ¿qué tengo que hacer? La matriz de F, la que tengo que escribir ahí es la matriz de F respecto al par de bases nuevas, la que tomé como nueva, no importa si se llaman primas, si están numeradas, si están con letras distintas, no interesa eso. Tiene que ser la matriz de F respecto del par de bases que decidí llamarles nuevas. Es igual a la matriz de cambio de la base vieja, a la base nueva. ¿De dónde? Esas bases están en W, o sea, están en el segundo espacio. Es base vieja a base nueva de W. Por la matriz de F respecto del par de bases viejas. Vamos a ponerlo completo. Creo que así se va a ver mejor. Matriz de F respecto al par de bases nuevas. Y acá viene la matriz de F respecto del par de bases viejas. Entonces lo escribimos así. Respecto al par de bases viejas. Esta es igual al producto de esto por esta matriz, que es una matriz de cambio de la base nueva, estoy leyendo acá, es una base nueva a una base vieja. ¿De dónde? De B. ¿Sí? Termino de completar a base vieja de B. Ese es el intríngulis. Se los dejo como un procedimiento para poder manejarse con esta ecuación en los casos en que no está tan denotado en una forma tan llana, que se escriben con letras distintas y las que llamo viejas las escribo sin primas, las otras las escribo con primas. El problema es que a veces en los ejercicios que uno realiza aparecen con notaciones distintas y, por ejemplo, puede haber una primada, una numerada, con superíndice, con subíndice, en fin, pueden aparecer de ese modo. A veces es necesario porque si no, la notación no alcanza. Y uno se pierde porque después dice, y bueno, pero ¿y esta fórmula al final cómo la puedo usar? Bueno, esto les puede servir de ayuda. Justamente vamos a usarla. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna de esas dudas existenciales o podemos seguir con un ejemplo? Vamos a ver un solo ejemplo que es bastante contundente. En este ejemplo, fíjense lo que vamos a hacer. Nos da un resultado, primero. La matriz de esta F, de esa transformación lineal que ya venimos viendo, respecto de este par de bases. Fíjense que estas bases están numeradas. Las llamé por la de canónica. E1, ven, está numerada. No aparece como B y C, por ejemplo, sino que aparece de esa forma. Y esas son las que voy a llamar vieja después. Entonces, aparece con cualquier letra. En la matriz de F, decía, respecto del par de bases, esta es una de las bases, esta es la otra base, la base del segundo espacio, es directamente esto.
¿Cómo lo hice? Bueno, lo calculé con la definición de matriz de una transformación respecto de un par de bases. Esta es la base canónica de este primer espacio, la base canónica de este primer espacio, y esta es la base canónica del segundo espacio. Dice, es tal. Bueno, con esos datos, dice, calcularemos nuevamente la matriz de F respecto del par de bases este. O sea, de la misma transformación, ¿sí? Pero respecto de este par de bases. ¿Les figura conocida esas bases que estoy tomando ahora? Para esa transformación estoy queriendo calcular la matriz respecto de ese par de bases. Eso lo habíamos hecho. Era el ejemplo 1. El ejemplo 1 dice, calcularemos nuevamente esa matriz respecto de esas bases, que ya fue allá en el ejemplo 1, usando ahora la fórmula 2. O sea, la voy a encontrar a partir de este dato. A partir de este dato voy a poder encontrar esta que ya había calculado. Como para mostrarles que partiendo de una matriz, acá la matriz de F respecto de las bases canónicas, podría haber encontrado la matriz de F respecto de un par de bases que no fuera canónica, ninguna de las dos. Entonces, vamos a llamar bases viejas a esta, E1, E2, el par de bases, las bases viejas. El par de bases viejas, ¿sí? E1 en el primer espacio, E2 en el segundo espacio. Las llamo E por lo de canónica y las numero simplemente. Estas son las bases nuevas. En este contexto, estas son las bases nuevas. O sea, son las bases respecto de las cuales quiero encontrar la matriz de F. Este es dato y esta es la que quiero encontrar. Entonces, haciendo uso de la fórmula 2, tenemos esto. La matriz que quiero encontrar es la matriz de cambio, o sea, la matriz de F respecto del par de bases que quiero encontrar, o sea, que esto estoy llamando nuevas, sería, según lo que dijimos, ¿cuál es el primer factor? El primer factor que tenemos es matriz de cambio de base vieja a base nueva. Bueno, base vieja a base nueva. ¿En dónde? En doble B, o sea, en el segundo espacio. Base vieja es esta, a base nueva. Por eso va E2 a C, multiplicado por la matriz de F respecto del par de bases viejas, o sea, respecto de este par, que es la canónica, es el dato, multiplicado por la matriz. ¿Cuál? Una matriz de cambio, la última. Base nueva a base vieja de B, o sea, del primer espacio. Entonces me ubico en eso. Upa. Disculpen. Acá. Voy a maximizar. Creo que ahí se ve mejor. Entonces, decíamos, la matriz, ¿por qué va la matriz esta? B, E1. Porque debe ir la matriz de cambio
de base nueva a base vieja. ¿En dónde? En B. Y esas son las que están en B. Entonces ven que independientemente de la notación, si atrapo la idea del contexto, ya está. Bien. Entonces tengo que hacer estas cuentas. Hago estas cuentas. Tengo que calcular esta matriz. A ver, ahí. Ahora. Tengo que calcular esta matriz, es el primer factor. Esa matriz es la E sub 2C, es matriz de cambio de E sub 2 a C. Esta matriz es, digamos, complicada de hacerla. ¿Por qué? Porque requeriría, por la definición, escribir cada uno de estos vectores de la base, perdón, de la base E2, ¿sí? Cada uno de estos vectores de la base E2 como una combinación lineal, o sea, por sus coordenadas en la base C. Es más fácil hacer esto respecto de la canónica que la canónica respecto de esto. ¿Sí? Cuando uno hizo 2 o 3 cuentas, ahí se da cuenta, ahí se percibe. O sea, este es más difícil porque requiere canónica respecto de no canónica. Es más fácil hacer no canónica respecto de canónica. Y ese es un dato hasta que se puede leer. Por ejemplo, esta respecto de esta, ¿sí? O de cambio de esta a esta, diría, C a E2, ¿sí? ¿Qué tengo que escribir? Las componentes de estos vectores en la base canónica, pero las componentes de estos vectores en la base canónica, ¿sí? Son estos, 1, 1, 1 menos 1. Entonces son fáciles de ver, mentalmente se puede hacer. O sea, esta matriz de cambio la puedo hacer, pero no es exactamente la que yo necesito ahí. La que yo necesito ahí es la E2C. Pero esa es la inversa de esta que puedo calcular mentalmente. Bueno, esta es la que quiero encontrar realmente, es esta. Este primer factor es la matriz recíproca de la que puedo calcular fácilmente. Y esa matriz recíproca, bueno, la calculo, hay una pequeña fórmula que se puede usar para inversión de matrices de segundo orden, y si no, bueno, si son de orden 3 o superior, podemos usar o calculadoras que hacen inversión de matrices o el método de Gauss-Jordan. Entonces tenemos este resultado. Esta es la matriz que nos interesa calcular. Ese es el resultado. Tenemos esa matriz. Y esta otra matriz es la otra matriz de cambio que necesitamos. Acá. Esa matriz es esta. Esa matriz es ya directamente es la matriz de B, ¿sí? Matriz de cambio de B a E1. Entonces, ¿cómo la armo? Las componentes de los vectores de B, ¿sí? Las columnas son las componentes de los vectores de B respecto de la base E1, por definición de la matriz de cambio. O sea, esta matriz que tengo acá. Fíjense que es una matriz para operar, ¿sí? En el espacio de dimensión 4. Como debe ser, el espacio de partida es de dimensión 4.
Bien, y es directamente ya algo así, es una no canónica en función de la canónica. Entonces, se puede calcular mentalmente. Fíjense cómo se redujeron las cuentas. Y ahora, finalmente, hago la cuenta. Coloco esta, primer factor, que está acá. Esta es la matriz de F respecto del par de bases canónicas. Esta es la otra matriz de, ¿sí?, de cambio de coordenadas. Y finalmente me queda que la matriz de F respecto del par de bases BC es esta, que como ustedes pueden comprobar, es la que habíamos obtenido directamente en el ejemplo 1. Esto muestra simplemente que yo puedo pasar, ¿sí?, de una matriz representativa a otra matriz representativa con esa fórmula maestra, se suelen llamar así esas fórmulas, con esa fórmula maestra matricial. Y digamos, decodificando esta notación con este lenguaje coloquial. Bueno, ¿alguna pregunta que haya surgido? A ver, si quieren preguntar alguna cosa, ya aquí estamos acabando. ¿Sí? Vamos a ya interrumpir ahora. No se vayan. Próximo está a venir el profesor Lugo. Él va a continuar. Bien, voy a dejar de compartir. A ver, no veo al profesor Lugo acá. Bien, bien, ya estoy igual, Manuel, ¿eh? Sí. ¿Ya está? Ah, ya está. Sí, sí. Lo que pasa es que no te veía en la parte de contactos. Estás como... A ver. Ahora sí, ahora estás al teléfono, sí. No, que no estabas al Estaba teléfono. seguramente. No sabía qué pasaba. Bueno, entonces te dejo. Dejo Dale, entrar. ahí arrancamos. Sí, sí. Bien, uno de los ejemplos que vamos a discutir hoy, en la medida de lo posible teníamos pensado discutir varios, son las llamadas transformaciones geométricas, es decir, transformaciones lineales que podemos asociar a movimientos en el plano o en el espacio, a transformaciones propiamente dichas asociadas a espacios geométricos. Por eso ese nombre. En particular, tendríamos proyecciones, que eso vamos a ver más adelante también, tendríamos rotaciones con ciertas características o también simetrías. En esencia vamos a trabajar esos aspectos, al menos lo que podamos llegar a discutir. La intención es que podamos hacerlo de forma constructiva y usando aquello que estuvieron trabajando recién con Manuel, es decir, tratando de, para cada una de estas transformaciones, proponer una representación matricial. Es decir, elegir un par de bases y en función de eso construir la forma matricial de la transformación. Porque de ahí a, por ejemplo, la expresión de la función o la fórmula de la imagen es simplemente cuentas lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces, vamos por ahí. Bien, entonces lo primero que vamos a discutir es esto que ven acá, es decir, la simetría respecto a una recta pasante por el origen en R2.
Estamos, entonces, primero la intención es poder analizarlo o recuperar un poco cómo es que se da esta transformación estudiando los objetos geométricos. Es decir, si hay un vector en el espacio, es decir, la recta en primer lugar tiene que ser pasante por el origen, pero vamos a hacer el análisis para cualquier recta posible. Es decir, esto después en realidad la intención es que más allá de cuál sea la recta L, esto nos permita estudiar infinitos casos en simultáneo. Entonces, lo que está representado acá con el vector B, que sería el vector OC, ahí ustedes ven los puntos asociados a ese vector, el vector OC, lo estoy llamando B minúscula, es un vector cualquiera de este plano. ¿Cómo actúa la transformación a la que estamos llamando simetría? Al menos uno entiende que por simétrico de este vector obtendríamos el que estamos marcando acá abajo de color negro. Es decir, que en particular el punto C tiene su punto simétrico en el semiplano opuesto generado por esta recta. Y entonces a partir de este punto C' tenemos definido el vector B', el vector OC', que sería el simétrico del vector C. ¿Se entiende esa idea? Tal vez si lo miramos más por acá, más para acá. Es una especie de reflexión, estamos reflexionando, haciendo una reflexión, mejor dicho, sobre el plano. ¿Se entiende esto? Profe, ¿sería simétrico con respecto a la recta que está Tal cortando? cual, Que sería el está pasando por simétrico con respecto a la recta, ¿sí? Por eso en el título simetría respecto a una recta pasante por el origen. ¿Está? ¿Se entiende eso entonces? ¿Cómo es? ¿Alguno se acuerda en esencia geométricamente cómo hacemos para construir el simétrico de un cierto vector? En particular lo que hacemos es tratar de buscar el simétrico de este punto, del punto C. Eso nos va a definir un nuevo punto, que es el punto C', y entonces tomando en cuenta el origen, podemos definir el vector B'. ¿Estamos? Voy contando un poquito cómo es esto, porque están acá a la izquierda de alguna forma los pasos, mejor dicho, para hacer esa construcción. Se trata en particular de una recta perpendicular, que es necesaria, perpendicular al eje de simetría. En esencia, L va a ser nuestro eje de simetría. Una recta perpendicular al eje de simetría, en este caso la recta L, pasando por el punto C. ¿Se entiende eso, no? Es decir, no importa dónde esté el punto C, recuerden que el punto C es el que define el vector que estamos mirando, el vector B. Entonces, no importa dónde estemos ubicados, esa recta mantiene esas particularidades. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Tiene que ser una recta perpendicular. Y además, si llamamos D al punto de intersección entre esta perpendicular y la recta L, ¿cuál es la característica que tiene que cumplir en términos de la distancia del punto D al punto C y la distancia del punto D al punto C'? Tienen que ser la misma. ¿Está? Por eso hay esa circunferencia, centrada en el punto C. Es decir, geométricamente obtenemos el punto simétrico de, en este caso C, a partir de una recta perpendicular al eje, que pasa por el punto C, y una circunferencia, es decir, manteniendo que la distancia del punto C a la recta L sea la misma que la distancia del punto C' a la recta L. ¿Estamos con eso? Sí. Bien. Oculto solamente la circunferencia, entienda entonces que la distancia entre estos dos puntos a la recta es la misma, y a partir entonces de estos dos puntos es que tenemos definidos estos dos vectores. B es el vector original y B' sería su simétrico. A partir de esta caracterización, un ejercicio lindo para ustedes, no va a ser obligatorio, pero para el que quiera es pensar, dado que acá estamos en R2 y que entonces las operaciones de suma entre vectores y producto entre escalar y vector tienen una representación, pensar a través de esta opción geométrica por qué esta transformación efectivamente es una transformación lineal. Está solamente trabajando con cómo es que se construye
a partir de un cierto vector, su vector simétrico, pensar por qué se trata de una transformación lineal. Eso le dejo para ustedes, para después, para pensar como algo extra. Para nosotros en particular, si lo que queremos hacer es definir una representación matricial, ¿qué es lo primero que tenemos que elegir entonces? Si lo que queremos hacer es armar una matriz para esta transformación, ¿qué es lo primero que tenemos que elegir? Sabiendo en particular, si la transformación la llamamos R, que se trata de una transformación que opera desde R2 hacia R2. ¿Qué es lo que necesitamos determinar? En función de lo que estuvieron trabajando con Manuel, ¿no? Queremos dar una matriz asociada a R. A R como transformación, ¿no? Perdón, a R no, para ser coherente, a S. Vamos a hablar de S por simetría, ¿sí? Vuelvo a lo anterior, entonces, si queremos dar una representación matricial, ¿qué necesitamos elegir? ¿A qué está asociado cualquier matriz de una transformación? Las bases del espacio de salida que queremos usar, lo que dice Federico ahí en el chat. Tenemos que elegir con qué bases vamos a trabajar. ¿Está? En esencia, uno siempre está tentado a trabajar con la base canónica. Cada uno dice, bueno, estoy en R2, puedo trabajar con la base canónica. Lo que implicaría en particular es que tenemos que conocer cómo actúa la transformación sobre esa base que elijamos. ¿Se entiende? Entonces, queremos dar una base, perdón, una matriz asociada a S. Para eso, voy escribiendo ahí, para eso necesitamos elegir un par de bases para trabajar. ¿Estamos hasta ahí? Estamos con un poquito de tiempo, entonces voy a ir avanzando algunas cuestiones que van a dejar para que piensen un poquito, y es que en este caso en realidad la base canónica no nos sirve tanto de entrada, porque la recta en particular puede ser una recta cualquiera, entonces quisiéramos hacer un análisis que nos funcione en cualquier situación. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nuestra base es B, supongamos una base para el espacio de salida, ¿no? Empecemos por ahí. Llamemos B, incluso la podemos nombrar, aunque sea en la forma B sub 1 o B sub 2, a una base de R2, pensando en este caso como espacio de salida. Es cierto que estamos hablando del mismo espacio de salida y llegada, por lo tanto podríamos también pensar en la misma base, tanto de salida y llegada, pero vamos por partes. Llamemos B a una base de R2, que en principio, por insistir, va a ser nuestra base de salida. ¿Qué es lo que tendríamos que conocer respecto de B1 y 2 para poder armar una matriz asociada a esta base? ¿Qué tendríamos que poder conocer? Si queremos armar una matriz de esta transformación que esté asociada a esta base, por lo menos a esta base, todavía es cierto que nos falta una segunda, pero a esta base en primer lugar, ¿qué necesitamos conocer en relación con B1 y B2? ¿Se entiende la pregunta? ¿Los vectores? ¿Quiénes son B1 y B2? Decís, supongamos que los tenemos, supongamos que conozco quiénes son B1 y B2. ¿Qué más necesito conocer? Si quiero armar la matriz, esto estoy hablando, ¿no? Si quiero armar la matriz de la transformación respecto de la base, incluso si quieren para simplificar, después vemos si esto nos sirve o no nos sirve, elijamos la base B, como salida y llega, usemos la misma base. ¿Qué necesitamos conocer para armar esta matriz? ¿Las coordenadas de la base? Tratemos de hablar con mejor o mayor precisión. ¿Las coordenadas de quién? Según lo que trabajaron recién De los con vectores Manuel. de la base B. No de los vectores de la base B en sí, sino de sus transformados. Es una matriz de la transformación.
Entonces lo que necesitamos acá conocer son las coordenadas de sus transformados, es decir, de la imagen de B1, en este caso también respecto de la base B, y de la imagen de B2. ¿Estamos con eso? También en este caso respecto de la base B. Después vemos si como segunda base mantenemos la base B o elegimos otra. ¿Tá? Pero bajo este caso, como estamos en R2, el espacio de salida y llegada es el mismo, podríamos entonces usar una sola base y vemos si después necesitamos incorporar una segunda. Y definir entonces la matriz respecto de esa base. ¿Sí? La que llamaríamos la matriz de S respecto del par BB. ¿Se entiende que tendríamos que armarlo de esta forma? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, con esto en mente, lo que necesitamos conocer nosotros justamente es quién es la imagen de B1 y quién es la imagen de B2. ¿Cuáles son las imágenes? Entonces, volviendo acá, pensando cómo es que esta transformación actúa y pensando que en realidad lo estamos mirando de forma genérica. Esto significa que, uno, la recta podría ser cualquiera y este vector podría ser cualquiera, pero en particular la recta podría ser cualquiera. A partir de simplemente la caracterización que hicimos, ¿se les ocurre algún vector para el cual ustedes podrían indicar cuál es su simétrico? Más allá de que esta recta podría ser cualquiera. ¿Se les ocurre algún vector para el cual ustedes podrían indicar cuál es su simétrico? ¿Y por qué? ¿El nulo? Si estamos hablando de una base, si queremos armar una base, recordemos que ni B1 ni B2 pueden ser el vector nulo. De todas maneras es cierto, la imagen del vector nulo es el vector nulo. Ahora bien, ¿algún otro? El vector Ese de vector que está ahí Y el- genérico no me sirve demasiado porque no tengo idea quién es este B y por ende no tengo idea quién es B'. Recuerden que la idea es poder decir quién va a ser B'. Entonces, ¿qué vector B me serviría de manera tal que yo pueda decir algo sobre B'? ¿Y el vector Estoy director moviendo de la para que recta ustedes no tal vez sería? tengan cierto dinamismo, pero ¿se les ocurre alguna idea? Digo, ¿el vector director de la recta no serviría? A ver, o sea, llevo entonces el punto C sobre la recta, de forma tal que B sea un vector director entonces. Tendríamos ese caso que está ahí, digamos, ¿no? Al menos. ¿Por qué en ese caso? ¿Qué pasaría en ese caso? Si B es un vector director de la recta, ¿quién es B'? El mismo. ¿Cómo? El opuesto. El No se mismo vector. escucha. El mismo vector. Sí, en particular, el simétrico de OD es OD, tal cual, como está diciendo. Ah, ya entendí, Federico, antes, perdón, no había visto el mensajito. Claro, el simétrico de un vector sobre la recta, o bien si el punto C sería un punto de la recta L, el simétrico del vector OC es OC. ¿Eso lo llegan a mirar? Es decir, esto que está acá. Pensando que estamos hablando en S, ¿no? No en T. Si B es un vector de la recta L, entonces su simétrico también es B. ¿Observan eso? Sí, ahí sí. Sería esta situación que está acá, ¿lo ven? Entonces vamos completando de este lado. Entonces, sí, lo mismo que pusimos antes, ¿no? Si B es un vector de la recta, entonces su simétrico, el simétrico de este vector B, es el vector B. Eso es primera observación. ¿Sí? A partir de esta discusión y simplemente entendiendo cómo es que actúa esta transformación. Bien, tenemos ya un vector. ¿Se les ocurre algún otro vector? Claramente no puede ser un vector que sea múltiplo de OD. ¿Estamos? ¿Se les ocurre algún otro vector pensando en cómo actúa la transformación que involucra una perpendicular e involucra que la distancia del punto C
al punto D sea la misma que del punto C' al punto D, algún otro vector de manera tal que podamos indicar cuál es su simétrico? Y Más allá de cuál podríamos sea esta recta. ¿Eh? Sí, dale. un vector perpendicular al vector director de la recta. A ver, trato de ponerlo ahí y vos tratás de explicarme por qué, de explicarnos por qué. Un vector Ma- director de la perpendicular, visualmente ahora simplemente sería más o menos eso que está ahí. ¿Por qué en y- esa situación tendríamos lo que vos decís? No serviría. Porque B' sería el opuesto a B. ¿Eso lo llegan a mirar o a reconocer, al menos a partir de cómo actúa la transformación geométrica? Sí. Sí, profe. Y tendríamos esta segunda situación que está acá. Estoy llamando L con el símbolo de perpendicular. Más adelante esto lo vamos a contar mejor. Ahora simplemente para que podamos avanzar con la notación. Que acá también sería S. Que si tenemos un vector entonces que pertenece a la recta perpendicular a L, entonces su simétrico va a ser el opuesto del vector. Tendríamos estos dos casos, entonces, un vector director, de forma tal que el simétrico sea el mismo, y un vector ortogonal. ¿Estamos con eso que está ahí? Sí. Sí, Bien, sí. lo escribo de este lado. Y ya está, ya hicimos el análisis. Entonces, con eso ya podemos armar en particular lo que nos llevaría a esta matriz. ¿Sí? Entonces, termino de escribir eso que estábamos viendo ya antes, y es que, en este caso, entonces el simétrico del vector B sería menos B. ¿Sí? Si quieren, incluso para no confundir la notación, acá llamo un W. Si estamos hablando de B de forma genérica, pero por las dudas, si lo pensamos así. ¿Está? Entonces, bien, ya tenemos la imagen del vector. Ya tenemos quién es S de B. Si elegimos a B1 y a B2, ¿de qué forma entonces? ¿Quiénes serían B1 y B2? Volviendo otra vez a esto. ¿Quiénes serían para nosotros entonces B1 y B2? Una posible elección, ¿no? Que hemos llamado acá B1 y B2 a los vectores de la recta. ¿Chicos? El vector director de la recta y invertir las coordenadas del vector director. Claro, como acá le puse B sub 1, está B sub 1, vector director de la recta, y B sub 2. ¿Estamos con esa elección? Serían los vectores OB y OE. En particular, fíjense que cualquier vector director de esta recta nos serviría, y cualquier vector director de la recta perpendicular a L nos serviría. ¿Se entiende? Cualquiera de ellos. Después uno en realidad podría precisar en la elección de B1 y B2 para que las características de esta base de alguna forma emulen las características de la base canónica. Es decir, que sean vectores de norma 1 y que mantengan la orientación. Es decir, que si rotamos el primer vector de forma antihoraria en grados, si quieren 90 grados, obtenemos el segundo vector. Es decir, esta configuración de B1 y B2 mantendría la orientación de la base canónica, y esta configuración de B1 y B2 no, invierte esa configuración, ¿se entiende? Pero más allá de todo esto, lo que dijimos es que si B1, entonces elegimos que B1 sea ¿quién? Un vector director de la recta L. ¿Sí? De la recta L. ¿Y quién sería B2? En una descripción, digamos. ¿Quién sería B2? El El vector perpendicular. perpendicular al vector director. Como un vector director de la recta L, y B2 como un vector director de la recta, bueno, que notamos de esta forma, más adelante va a cobrar mayor sentido esta notación.
Bueno, bien entonces. De esta forma, ¿cuál va a ser entonces la imagen de B1? B1. B1. ¿Y cuál va a ser la imagen de B2? Menos B2. Menos B2. Y entonces, si lo que queremos armar es esta matriz que está acá, no solamente necesitamos conocer la imagen de B1, que ya lo tenemos, sino las coordenadas de ese vector respecto de la base B. Entonces, la imagen de B1 es B1. ¿Cuáles van a ser las coordenadas de ese vector respecto de la base B? Siendo la base B compuesta por B1 y B2. 1, 0. 1, 0. ¿Lo ven eso? No, profe, yo no entendí eso. ¿Hasta acá sí se entendió? En la medida de lo posible, ¿por qué hicimos esta elección? ¿Y por qué la imagen de B1 es la misma y la imagen de B2 da el opuesto? Sí, eso sí. Bien, entonces lo único que estábamos diciendo es que, o reconocer que en realidad B1 se puede escribir como 1 por B1, no sé qué puse ahí, 1 más 0 por B2. ¿Sí? Sí. Y entonces, justamente como B1 y B2 son los que conforman la base B, y además 1 y 0 son los escalares que usamos en esa combinación lineal, 1 y 0 son las coordenadas de este vector, B1, en la base B. Ok, ¿Vamos? ahí entendí, profe. Eso es lo que habían dicho. En definitiva, entonces tenemos que este vector de coordenadas, a ver si lo puedo seleccionar, ¿cómo lo escribo? Este vector de coordenadas respecto de la base B, entonces, ¿es cuál? El 1, 0. 0 puesto como columna, ¿sí? Entonces el 1, 0. ¿Qué pasaría con el caso de acá abajo? Si la imagen de B2 es menos B2, eso significa que a B2 entonces lo podemos escribir en qué combinación lineal. 0 por B1 0 menos B1 Por 1 B1 1 más menos menos 1 1 por B2, siendo B2. bastante explícitos, ¿sí? Y esto en realidad nos lleva a qué cosa. A Entonces, la matriz columna 0 menos 1. la matriz columna 0 menos 1, tal cual. Fíjense que este análisis es independiente de cuál es la recta. Lo estamos pensando para cualquier, vuelvo otra vez a esto, para cualquier recta que cumpla con estas características que decíamos acá, es decir, acá está, que sea una recta pasante por el origen, ¿sí? En R2. Entonces, a partir de esto, luego, tenemos esta matriz. Porque esta matriz en particular simplemente es disponer esos vectores coordenadas. ¿Cuál va a ser esta matriz entonces? Uno, 0, 0 menos 1. Tal cual. 1, 0, 0, menos 1. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos con eso? La matriz de la transformación respecto a este par de bases BB, elegimos el mismo par de bases para trabajar. Ahora tal vez incluso vemos la ventaja que tenía eso. Como la matriz 1, 0, 0, menos 1. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. En particular, ahora pensemos un ejemplito rápido antes de algo más. Este análisis que está acá es para cualquier caso, para cualquier situación. ¿Qué sucedería si tenemos el siguiente ejemplo? Es decir, si queremos buscar la matriz de la transformación respecto de alguna recta particular. E incluso si quisiéramos dar
no en una base B cualquiera, sino respecto de la base canónica, porque en esencia trabajar con la base canónica y operar con la base canónica es cierto que termina siendo después más sencillo, incluso en coordenadas. Esto que está acá abajo, lo pongo un poquito más grande ya enseguida, este que está acá abajo. ¿Lo ven? Me pongo más arriba. Ese que está ahí abajo. Entonces, ese en este caso es la simetría respecto de la recta definida con la ecuación y igual 2x. Y tenemos que hallar la matriz de la simetría, pero respecto de la base canónica, tanto de salida como de llegada. Esto que hicimos acá siempre va a funcionar en cualquier situación. Lo que no quita que después, en algún caso concreto, tal vez hallar alguna otra matriz sea más directo. ¿Tá? Por ejemplo, si la recta fuese y igual x, por ejemplo, la definida a partir de esa ecuación, y igual x. Ahí es bastante más sencillo el análisis. Pero en general, entonces, ¿cómo aprovecharíamos esto que hicimos acá, que es general, para este caso particular? ¿Cómo arrancaríamos? Si aprovechamos el estudio que hicimos por acá, ¿no? ¿Y arrancaría por buscar el vector director de esa recta? Dale, por algún vector director, ¿no? Entonces, Sí. vamos, elegimos por ahí. Acá hacemos un boceto, ¿no? Entonces elegimos, definimos la base, si quieren para ser coherente con lo anterior, la seguimos llamando B, formada por ¿qué vector, por ejemplo? ¿Qué vector sería un vector director de esa recta? El 1, 2. El 1, 2. ¿Sí? ¿Y Sí. qué vector elegiríamos como segundo vector? No sé, menos 2, 1, por ejemplo. Menos 2, Por, 1. uno sería uno perpendicular. Menos 2, 1, por ejemplo. ¿Se entiende eso? Entonces, incluso fíjense que estos dos vectores mantienen la orientación. Esto ya enseguida lo voy a borrar, pero si tengo esto lo voy a borrar enseguida. Pero el vector 1, 2 se ubica en el primer cuadrante y el vector menos 2, 1 se ubica en el segundo cuadrante. Estamos de acuerdo en que tendríamos entonces la orientación adecuada. ¿Está? También podríamos haber puesto acá, por ejemplo, ¿cuál otro? El 2 menos 1. ¿Sí? Y sin embargo eso cambia un poquito la orientación. Pero bueno, sí, con esa elección estamos. ¿Se entiende por qué elegimos estos dos? Entonces, ¿este quién es? Un vector director de la recta y este es un vector ortogonal. Sí, perpendicular. Bien. ¿Qué más entonces? A partir de lo que ya hicimos antes, ¿qué más podríamos concluir ahora? Que la transformación de 1, 2 va a ser 1, 2. Bien. La transformación de menos 2, 1 va a ser 2, menos 1. Bien, entonces tenemos por el análisis anterior, análisis previo, sabemos que, lo que decían recién, creo que era Sofía, si le reconocí la voz era Sofía, me parece, que el simétrico del 1, 2 es el 1, 2, es el vector 1, 2, y además el vector imagen del menos 2, 1, ¿quién sería? 2 menos 1. 2 menos. 2 menos 1. ¿Puede ser que la matriz de la transformación te quede igual a la anterior? ¿En qué sentido? ¿Esta matriz? Sí. Sí, si trabajamos en la misma base, eso va a ser igual. Si querés lo escribo. Entonces, más allá de esto que hicimos acá abajo, entonces, acá, por el análisis que ya hicimos, incluso si no lo estamos viendo acá, ¿cómo escribo al 1, 2 en una combinación lineal de esta base? Es algo que ya hicimos. 1, 0. O sea que esta matriz, que es cierto, apareció cuando hicimos un análisis genérico, pero bajo estas características, o sea, en particular bajo esa base, elegida de una forma muy particular, la matriz de transformación de esta transformación es
esta. Con lo cual, eso no cambió. Si quieren lo podemos analizar de nuevo mirando estas dos imágenes, pero en particular eso no cambió porque la base B la elegimos en función de lo que acá habíamos detallado. Tomar un vector director de la recta y tomar un vector de la recta perpendicular. ¿Estamos hasta acá? Con lo cual este análisis nos sirve ahora para cualquier otro caso, para cualquier otra simetría, así de forma directa, ¿no? Entendiendo por qué sería esta matriz. De alguna manera acá nos está diciendo el S-1 que estaría cambiando, ¿no? Estaría cambiando el sentido del segundo vector. El primero lo deja como está y el segundo le cambia el sentido. Bien, pero queríamos en la base canónica. Queríamos en la base canónica. Y entonces, ¿cómo haríamos ahí? ¿Cómo se vincula esta matriz de transformación, la matriz de esta transformación respecto del par de bases BB, con la matriz de la misma transformación, pero respecto del par de bases EE? Y ahora leo lo que dice Federico, y ahora necesitamos las matrices de cambio de base entre las bases que acabamos de armar y la base canónica. Sí, es cierto, el vínculo que hay entre dos matrices de la misma transformación, como ya lo contó Manuel antes, se da a través de matrices de cambio de coordenadas. En este caso, ¿cuántas matrices vamos a necesitar? ¿Cuántas matrices de cambio de coordenadas? 2. 2. ¿Cuáles son esas dos? Yo mientras voy escribiendo lo que dijeron, ¿no? Para obtener esto, vamos a usar matrices de cambio de coordenadas. Bien, ¿cómo? ¿Cómo obtenemos entonces? Ahí te leo Federico y José, ahí los leo. ¿Cómo obtengo entonces la matriz respecto de la base, del par de bases canónico? Necesitamos un cambio de coordenadas respecto del par de bases BE y respecto del par de bases E sub B. Tal cual. O sea, necesitamos en particular los dos cambios. ¿Sí? Si acá tenemos esta matriz, ¿por quién habría que multiplicarla a derecha? ¿Por qué cambio de coordenadas? De E a B. De E a B. Mantengo lo que me dicen en los comentarios, que es como estaba recién en el PDF de Manuel, que era usar la notación con P. ¿Sí? Mientras que entiendan de qué matriz hace referencia, entonces la notación va a ser clara. ¿Está? Si no se entiende, recuerden que en la guía esto aparecía con la letra C. Entonces, el cambio de E a B, esa matriz ahí, y... ¿qué más? Ahí estamos. Y multiplicar a izquierda, entonces, por el otro cambio de coordenadas, el cambio de coordenadas respecto del par de bases BE. ¿Se entiende eso? Entonces, esta es una matriz de transformación que ¿cómo actúa? Los productos se vienen de derecha a izquierda, estamos acá hablando de una composición de transformaciones, porque incluso un cambio de coordenadas también se trata de la transformación identidad, de alguna forma. Entonces, estamos trabajando partiendo de la base canónica, como actúa primero esta matriz, pasando ese vector de coordenadas a la base B, aplicando esta matriz para transformar los vectores, pero devolviendo la información otra vez en base B, y después usar esta matriz para decodificar la información que está en la base B y mandarla hacia la base canónica. Es decir, que actúa igual que actúa esta matriz. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Por acá. Bien, ahora en particular para nosotros, ¿cuáles serían esas matrices entonces? Si lo tendríamos que armar y el producto va a quedar para ustedes. ¿Cuáles serían esas matrices? La matriz de S respecto del par canónica-canónica, que incluso podría ponerse una sola base canónica, o sea, se podría escribir así, y en algunos casos sobreentiende que estamos hablando del mismo par, pero por ahora lo ponemos de esta manera. Entonces, esta matriz la tenemos, la matriz central. Es la matriz que estaba puesta de arriba. 1, 0, 0, menos 1. De estos dos cambios de coordenadas, que recuerden que es uno el inverso del otro, ¿cuál es más rápido de armar?
¿Cuál era más directo de armar, más automático? ¿Se acuerdan? En el sistema canónico. Las primeras clases, ¿no? El que opera con las coordenadas en la base canónica, que sería este, ¿sí? Que es pensar los vectores de la base B en coordenadas de la base canónica. Que en particular, entonces, ¿qué matriz sería? Sí, tal cual, esa matriz, José. ¿Qué matriz sería entonces? La que estaría a izquierda. ¿Cuáles son las 1, menos 2, coordenadas 2, 1. de la base B en canónica? 1, 2 para el 1, 2 y menos 2, 1 para el menos 2, 1. ¿Sí? Las coordenadas del vector 1, 2 en la base canónica coinciden con sus componentes, 1 y 2. Las coordenadas del vector menos 2, 1 en canónica coinciden con sus componentes, menos 2, 1. Menos 2, 1. ¿Estamos ahí? Y acá, bueno, eso queda para ustedes. Entonces ahora podríamos buscar la matriz inversa de esa matriz y listo. Obtendríamos de esa forma la matriz de la simetría respecto del par de bases canónicas, que sería de alguna forma lo equivalente a tener la fórmula de la imagen, directamente. ¿Está? Porque también es la que actuaría de alguna manera asociada a las bases canónicas. Podríamos pensarlo así. ¿Se entiende este recorrido que hicimos? Este análisis previo y cómo en un caso concreto lo llevamos a cabo. Sí, profesor, entendió. Bueno, también es cierto que si uno se olvida de esto y simplemente define de esta manera, que en esencia es eso, es me di cuenta que definí esto, podríamos haber optado por, que en esencia es lo mismo, pero podríamos haber optado por otra matriz intermedia. ¿Qué matriz podríamos escribir? ¿Qué matriz de transformación y respecto de qué bases podríamos escribir directamente que no sea esta? A partir de la información que tenemos acá, a partir de la información que aparece en estas dos igualdades. Esta matriz que está acá, respecto del par de bases B, E. Quisiera que ustedes me digan, pensando otra vez en cómo se armaría esta matriz, recuerden que serían por columnas las coordenadas de los transformados de la base B en la base canónica. O dicho de otra manera, las coordenadas respecto de la base canónica de los transformados de la base B. Los transformados de la base B ya los tenemos, están ahí. ¿Cuáles serían entonces estas dos columnas? 1, 2, 2 menos 1. 2 menos 1. ¿Sí? De nuevo, porque acá entonces estaríamos teniendo, voy a ver acá con este, esto. ¿Lo ven eso? Sería el vector de coordenadas del 1, 2 respecto de la base canónica. 1, 2 respecto a la base canónica. ¿Sí? Porque justamente dijimos, en la base canónica, vectores de coordenada y componentes, coordenadas y componentes coinciden. ¿Sí? Y lo mismo para el otro. Algo muy parecido para este. ¿Este acá? Bueno, acá sería entonces para el 2 menos 1. Ahora, si vamos por esta matriz y si vamos de esta manera intermedia, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría para construirnos entonces esta matriz que está acá? ¿Cómo conectamos esta matriz con esa? Porque recuerden que entonces la que queremos obtener es esta. Si tenemos esta matriz de transformación, ¿qué nos faltaría para obtener la que necesitábamos? Chicos, La matriz de cambio de base de E a B.
Tal cual, esta matriz, ¿sí? Acá. Esta matriz. ¿Estamos? Con lo cual, si uno miraría lo que tenía acá, este primer, a ver si lo puedo poner de esta forma, este primer producto entonces, ese primer producto es esta matriz. Tiene que ser esa matriz, ¿sí? Hay una propiedad en términos de las matrices de transformación que tienen que ser únicas y tienen que actuar de la misma forma en este caso digo, no actúan de la misma forma. Al ser multiplicadas a derecha por la matriz de cambio de coordenadas de P respecto a la base EB, perdón. Entonces, esta matriz rectangular que está acá y esta matriz que está acá actúan de la misma forma para cualquier vector. Entonces, tienen que ser la misma. Esta y esta. ¿Sí? Que también se puede mirar haciendo este producto, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, no podemos discutir más que esto, simplemente nos quedaron varias cosas por discutir. Una primera era la extensión de esta transformación a R3, en donde en lugar de una recta pasante por el origen, pensaríamos en un plano pasante por el origen. La propuesta sigue siendo la misma, que traten de pensar, al menos en ese caso, qué base, aunque se lo pongo y ya cortamos igual, ¿qué base sería conveniente elegir en ese caso y por qué? Nos quedarían entonces las rotaciones, que tal vez son las más difíciles de discutir, y las proyecciones. ¿Sí? Bueno, si se llega a abrir antes de que terminemos, muestra un poquito para que lo piensen, pero de acá a la semana que viene. ¿Sí? Por lo pronto, por lo demás, ya estaría. ¿Sí? Tengo la grabación.